Luz y Sal, espero que te sea útil el video que voy a subir. Obviamente ahorita van a bombardear con cosas navideñas por todos lados y ninguna de ellas dice lo que es la Navidad. Mm, la fecha, no voy a entrar en detalles, la fecha no es ni siquiera la verdadera. Fue colocada para luchar y competir contra los festejos paganos, pero como siempre cuando tratamos de que una fecha cristiana esté por encima de algo pagano, terminamos mezclándolo y volviéndolo pagano. Entonces, en estas fechas también ves caricaturas y antes, los que tenemos más de 50 años y nos crió la televisión, había algo que sacaba Televisa, que era en el Canal 5 la Flor de Nochebuena, y era sacar puras caricaturas que nunca sacaban en el año y eran con motivo de la Navidad. Y entonces veías la Navidad de muchos personajes, ¿no? La Navidad de Pato Lucas, la Navidad de Mickey, la Navidad de cuando todavía Walt Disney pertenecía o vendía sus derechos a Televisa, que como sabemos ahorita Walt Disney la relación la tiene con Televisión Azteca. Y, y salió una caricatura que se llamaba La Navidad de Charlie Brown. Y esa Navidad de Charlie Brown todavía eran en caricaturas 2D, es decir, todavía eran caricaturas normales, dibujitos del creador, ahorita no tengo el apellido. Pero en esa caricatura Charlie Brown dice que pues que él no le entiende a la Navidad, ¿no? No sé qué se celebra y no sabe por qué se debe de sentirse bien con la Navidad, ¿no? Incluso Linus le dice que de todos los Charlie Browns que hay en el mundo, él es el más Charlie Brown de todos los Charlie Browns, ¿no? El niño en toda la caricatura está buscándole un sentido a la Navidad y no lo encuentra hasta que cuando está tratando de montar una obra de teatro, precisamente por las fechas, él se harta y de repente grita en medio del ensayo, ¿qué es la Navidad? ¿Alguien me puede decir qué es la Navidad? Y entonces Linus precisamente se para en medio del escenario, le prenden un foco, puedes buscar la caricatura si dudas, no sé si todavía exista completa o no, y no sé si existan otras versiones nuevas, pero esa que te digo, Linus le cita un pasaje de la Biblia. No es transliteral porque él lo adapta. Me imagino que al guión de la obra o no sé, pero adapta una parte de Lucas que viene en el capítulo 8. Y él lo que cita es lo siguiente, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y esto os será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos que se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bueno, ¿qué es lo que fueron a ver? Déjame citarte el pasaje de Lucas 2, versículo 4. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas me agrada mucho su versión de todo lo que es los testamentos porque él es un historiador y a mí me gustan las historias. Bueno, cuando se cuenta la historia como historia, entonces él es muy detallista en muchos sucesos. Incluso él lo utilizan para muchas referencias antropológicas, este, eh, sobre civilizaciones y sobre cuestiones de encontrar hallazgos sobre cosas de la antigua Jerusalén y de Belén y de todas estas cosas y aparecen, nada más hay que leer las escrituras. Entonces, eso es lo que vio él, eso es lo que vieron los ángeles, es decir, de todos los que tenían que haberse dado por enterados que iban a ser Jesús, que debían ser los fariseos, que tenían que haber sido los personajes que estaban involucrados con las escrituras, los escribas. Eh, no, los que se enteran del nacimiento de Jesús son la clase social más baja que existía en ese tiempo en Belén, y es precisamente los pastores. Pastores que, decía John MacArthur, estaban cuidando ovejas y probablemente fueran las ovejas que se entregaban después en los sacrificios, probablemente, si estiramos un poco la lógica, ¿no? Entonces, acá lo interesante es que ellos sí vieron a vieron a Jesús, ellos vieron a Dios, ellos vieron a Dios con nosotros, ellos vieron a Emmanuel, ellos vieron a Jesús, Yeshua, Dios salva, Yeshua, Dios salva. Entonces, ellos les toca ver esto. Y es interesante que en una caricatura secular, porque obviamente es una caricatura secular, se haga este énfasis. El niño, después de escuchar esa parte, el niño se va, encuentra el arbolito de Navidad que él había escogido, que por cierto era un árbol todo raquítico, y lo adorna y todos los demás niños se acercan a verlo y cantan alrededor de él. De hecho, eh, le hacen parodia para variar a las cosas buenas, después se les parodia. Le hacen parodia en Los Simpson en un capítulo de Halloween. En un capítulo de Halloween, Los Simpson terminan precisamente cantando como cantaron los niños en, en la Navidad. Eh, espero que te sea útil. Y cuando un familiar, un hijo, alguien te pregunte qué es la Navidad, no digas estupideces como que es Santa Claus o que es el árbol o que es darnos regalos o que es estar en familia o que es mm, entrar a una serie de ofertas y descuentos o que es invitar un montón de gorrones alcohólicos a tu casa para que terminen todos embriagados gritando estupideces y haciendo sandeces y avergonzando a Dios. Simplemente es una fecha que se utilizó como onomástico del nacimiento de Jesús. Y es una fecha que no coincide con Jesús, que coincide con el solsticio de invierno y coincide con la Saturnalia, que es una celebración romana, que precisamente para variar celebraba cosas que no agradan a Dios, con regalos, alcohol, orgías y demás, que no tienen nada que ver con Dios. Pero como insisto, para variar nosotros queremos, o bueno, los que quieren agradar al mundo para ganar al mundo, pues lo que hacen es al contrario. Terminamos revolcando las cosas cristianas con la mierda secular y ya termina siendo todo menos cristianismo y luego decimos que ni siquiera un templo donde se adora a Dios y donde se celebra la Santa Cena y demás es santo, como yo lo tuve que escuchar de boca de la persona que yo esperaba, escuchar alguna otra cosa más diferente, porque todavía yo tenía la ilusión, por decirlo de alguna manera, que me iban a justificar de otra manera lo que
lo que yo estoy viendo en un grito a voces dentro de un templo que se llama cristiano. Espero que te sea útil, Luz y Sal, y que tengas un recordatorio de para qué vino ese niño, qué vivió ese niño, por qué nació como el peor ser humano en medio de un comedero de animales. Entre animales no hay ningún testimonio de que ninguna vaca le dio calor, ni ningún burro le dio calor. Y tampoco es cierto, para fastidiarte la Navidad, que los Reyes Magos estuvieron el día que el niño nació. Ellos fueron meses o años después, porque Jesús era pobre cuando fue llevado al templo para ser consagrado como primogénito. Y sabes por qué es pobre, porque lo que se ofrenda son palominos, y las palomas era lo más bajo que se tenía para poder ofrendar cuando no tenías dinero. No entraré en más detalles, espero que te sea útil el video y que de verdad recuerdes el onomástico de tu Señor y Salvador, y que tengas temor y temblor de su palabra, de su venida, de su misión, y que si eres cristiano o eres cristiana, no seas piedra de tropiezo en estas fechas, sino que al contrario, digas la verdad de lo que es el nacimiento de Jesús, cuál es la misión que Él llevó 30 años, qué es lo que Él hizo y qué es lo que al final nos debería de llenar de gozo, de orgullo, de humildad, de humillación, de tristeza, porque además Jesús no nació para que nos pusiéramos a reír, sino nació porque tú y yo pecamos. No hubiese tenido que nacer como hombre, por decirlo de alguna manera, o sea, Dios ya es, era y será, pero no hubiera tenido que humanarse y aparecer como humano en el mundo si no hubiésemos recibido la herencia de Adán, y, y no hubiese habido pecado. Entonces tampoco es algo de lo que nos tendríamos que alegrar por nosotros, sino alegrarnos por el amor de Dios, por Dios mismo, y para satisfacer y llenar a Dios de su exigencia y su justicia, y de su amor de Dios para Dios. Espero que te sea útil, Luz y Sal.